Conectados con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, con quien vamos a conversar sobre el tema de Afganistán. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos a Mesa Central, RTL Noticias y Radio Conectados. Coco Giles, Pepe Bravo. Coco, Pepe, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Aquí conversábamos con Coco al inicio del programa Mesa Central sobre qué lecciones nos está dejando este conflicto de Afganistán. Primero, un poco para que se ubique las personas que nos escuchan, porque como está tan lejos esto, como que la gente recién lo está entendiendo. O sea, ¿cómo se genera este conflicto en Afganistán y qué lecciones nos está dejando este conflicto en el mundo, Miguel Ángel? Fíjate, creo que lo primero que tendríamos que tomar en cuenta es que Afganistán es un país muy complejo, muy diverso, muy heterogéneo. Lo que ha sucedido en las últimas horas nos retrotrae al pasado. Mira, Afganistán le está pasando factura lo que le pasa a todos los países que tienen recursos. Muchos minerales, mucho zinc, mucho cobre, mucho petróleo, mucho gas. Hizo primero que en los años 80 la Unión Soviética ingresara en Afganistán. Luego, apoyados por Estados Unidos, los rebeldes, entre ellos los talibán, lograron la salida de la Unión Soviética. Los talibán se empoderan y hasta llegan al poder en 1996. En el año 2001, los talibán, asociados, coludidos con Al-Qaeda, se produce el atentado terrorista que cambió la historia de Estados Unidos de América, como sabemos, el atentado de las Torres Gemelas y del Pentágono, y Estados Unidos emprendió la legítima defensa, y como Al-Qaeda era un grupo terrorista, no hay legítima defensa sobre grupos terroristas, sino sobre estados. Inmediatamente se fue hasta Afganistán y se quedó en Afganistán 20 años. A la mitad, a los 10, encontró a Osama Bin Laden en Islamabad, lo liquidó inmediatamente, pero se quedó 10 años más pensando que podría haber algún nivel de statu quo. Lo cierto es que en 20 años Estados Unidos no apostó por invertir en un país, me refiero en términos de crecimiento y desarrollo, para darle estabilidad, madurez política, democrática, no hizo nada de eso. Y ahora emprendieron una retirada. No es un tema de Joe Biden solamente. Donald Trump ya lo había previsto, negoció con los talibán para que al irse quedaran en buen contertulio con el gobierno. Los talibán, por supuesto, como todo grupo terrorista, no saben negociar y hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces has visto la diáspora, primero del gobierno, hasta el presidente huyó, y muchos de los hombres del gobierno, y los talibán otra vez están en el palacio presidencial. En otras palabras, después de 20 años, uno se pregunta qué cosa logró Estados Unidos. Si acaso creyó acabar con el terrorismo, cosa muy complicada, muy compleja de asumir y de aceptar, porque más bien ahora, después de un Afganistán bombardeado con la bomba madre por Donald Trump, te acordarás, yo creo que siendo el segundo país, o quizás el primero, ya no lo sé, en productor de terroristas en el mundo, pues va a haber algún nivel de reacción y Estados Unidos se convierte en un país vulnerable otra vez, tanto como en el 2001. De manera que las cosas están muy difíciles. Sigo creyendo que la salida de Estados Unidos es un grave error para la estabilidad, no solamente de Afganistán, sino de Estados Unidos y del mundo entero. Vamos a ver que los intereses ya están a la mano. Apenas Estados Unidos se va, los chinos ya entraron. Eso se llama aprovechar y maximizar. La debilidad de uno se convierte en la fortaleza de otro. Así es. Muy bien, muy bien. Buenos días. Aprovecharé entonces para saludarlo en primer término a don Miguel Ángel Rodríguez, que lo vemos después de mucho tiempo. ¿Cómo está, don Miguel Ángel? Interesantísima la descripción que usted nos hace esta mañana referente precisamente a Afganistán. Y la pregunta va por el lado siguiente, don Miguel. Bien, usted lo acaba de manifestar, ante la salida de los Estados Unidos ingresa otra potencia. Ahora,
¿qué consecuencias traerá precisamente toda esta disyuntiva económica? Porque definitivamente es un país rico, es un país que tiene muchos recursos naturales y que al frenarse un poco afectará la economía precisamente a gran sector del mundo. ¿Cree usted, don Miguel? No me quepa la menor duda, Coco, buenos días. Buenos días. De que en estos momentos Afganistán es uno de los países más apetecidos por los hegemones en el sistema internacional, que sus recursos, que los tiene, no creas que solamente el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Yo diría que Afganistán es un mendigo mucho mayor, también sentado en un banco de oro. De manera que las potencias, como ha pasado en otros momentos de la historia universal, están detrás de aquellos países donde hay recursos. Mira, si no hay recursos, nadie hubiera mirado a Afganistán. Un país lamentablemente gobernado por una transversalidad donde la religión cobra vida, pero desde una visión extremista. Ya has visto cómo las mujeres están muy temerosas de lo que les pueda pasar. Las reglas draconianas que impusieron los talibán en el pasado son feroces. Y entonces, claro, todos los países que tienen poder quieren sacar algún provecho de Afganistán. Lamentablemente no es un país estructurado, no es un país orgánico, que rápidamente se puede transformar en un país fallido, sin autoridad central. Allí están los talibán, allí estarán con ellos seguramente los rusos, los chinos, que están geopolíticamente más cerca de Afganistán que el propio Estados Unidos de América. Entonces, mira cómo se vuelve tan complejo un escenario tan diverso, que está al otro lado del mundo, pero que debe de significar una mirada para toda América Latina, para el Perú, de lo que significa el comportamiento de los terroristas que no conocen, no saben del Pacta Sunt Servanda. ¿Qué es eso? Cumplir lo acordado. Firmaron con Estados Unidos un acuerdo en noviembre y no han cumplido. Así son los terroristas en el mundo. Pepe. Increíble, ¿no? Es increíble, de verdad, esto. Sobre todo esto que viene sucediendo al interior, esto de las mujeres, de estos grupos vulnerables, ¿no? Yo quería ir por ese lado y te preguntaba al inicio, o sea, ¿qué experiencias, qué mensaje nos está dejando esto, tanto en el comportamiento como grupo sectario de los talibanes, como qué lecciones nos está dejando para el mundo? Pues una lección realmente de eso que dijiste, incertidumbre, una situación muy agobiante, de mucha tensión y de mucho estrés. Uno mira las redes y la gente huye, hay estampidas, diásporas, los derechos humanos no valen y no existen en Afganistán. Y entonces ese es un mal mensaje, porque se supone que cuanto más avance la sociedad internacional, vamos a respetar más los derechos humanos. Se está retrotrayendo en estos países y eso es muy complicado realmente. Me llama mucho la atención en el balance que Estados Unidos haya tomado una decisión sabiendo que su sola salida, y además no tenía muchos hombres, pero su sola presencia era importante y su sola salida ha desestabilizado un marco como el que estamos viendo en un país que ya de por sí era bastante vulnerable. Y la gente, los que tienen dinero, pues ya los has visto huir, salir, cruzar las fronteras, subir a los aviones. Los que no tienen, pues se caen de los aviones, o no llegan a los aeropuertos, o se tienen que quedar para vivir la trágica experiencia de un sistema tan retrógrado como el que induce a creer que van a llevar adelante los talibán como en el pasado. Ahora, esta experiencia de los talibán, perdóname Coco un segundo, esta experiencia de los talibán puede replicarse, todos sabemos que hay grupos subversivos en el mundo, ¿no es cierto?, que de algún modo replican
o tienen o siguen ese comportamiento de los talibanes, ¿puede haber un resurgimiento de otros movimientos terroristas? ¿Puede replicarse en otros grupos terroristas? ¿Pueden generarse otros grupos terroristas? Es extraordinariamente cierto lo que dices, Enrique, porque lo que vamos a ver en el futuro inmediato, a mi juicio, es la exacerbación de los grupos terroristas que fueron minimizados y que también fueron neutralizados por Estados Unidos de América, entre ellos el Estado Islámico. No hay que olvidar que en Afganistán los grupos mujahidines están muy asociados a la base suní. La base sunita, como sabes, es el tronco más importante de la producción terrorista en el Medio Oriente. Entonces, cuidado con eso. Tenemos que mirar que a partir de ahora, habiéndose ido a Estados Unidos, el hegemón, que de una u otra manera, con su sola presencia, disuadió, la disuasión se acabó. Y por eso los hemos visto como han asaltado el Palacio Presidencial con rifles y escopetas y todo lo demás. Me temo de que habrá que pensar en las alertas, empezando por Estados Unidos, enseguida Europa, por cuyos ejes geopolíticos, como sabes, ha habido una enorme contraposición desde los grupos extremistas del Islam, porque además el Islam es una religión linda, bonita, buena, de gente realmente de bondad, pero los extremistas, que son muy poquitos, pero tienen mucho impacto, la degeneran, por supuesto. Bueno, y por otro lado, doctor Miguel Ángel, también cunde una enorme preocupación. ¿Por qué? Porque sencillamente, si vemos este panorama que está causando un efecto negativo en diferentes lugares del mundo, los Estados Unidos tienen que adoptar a algo en contra para poder parar el avance precisamente de este tipo de actitudes nefastas, negativas. ¿Cuál es su opinión referente precisamente el haber desplegado todas sus fuerzas en calidad de retiro de los Estados Unidos, precisamente dejando abandonado pues a todos los ciudadanos que de una u otra manera estaban esperanzados en el respaldo de los Estados Unidos de Norteamérica? Es inexplicable, Coco, que primero Estados Unidos llegara con todo su aparato estructural, logístico, militar, político, hasta Afganistán, y después de 10 años y luego de ellos 10 más, empezara una retirada sin ningún nivel de producción. Eso le costó mucho dinero a Estados Unidos de América y muchos muertos, que fueron los grandes talones de Aquiles para el frente interno estadounidense, hay que decirlo también. Creo que me parece que hay alguna de los formatos de vulnerabilidad que está creando Estados Unidos, sembrándolos para el futuro. Nadie quiere eso. Pero si Estados Unidos, lo que no creo, pero hay que decir como variable, si Estados Unidos tomara la decisión de hacer una rectificación, inmediatamente podrían desaforar a los talibanes. Tiene el poder que ningún otro país tiene, que ningún otro rango tiene, pero ahí está, es una determinación de la política exterior de Estados Unidos de América. Ahora, para terminar con este tema y entrar al tema ya del frente interno, Miguel Ángel, pero va a haber creo que Biden y Johnson, el primer ministro británico, han convocado a una cumbre de líderes, ¿no?, del grupo de los 7, para ver el tema sobre Afganistán. ¿Esto cuánto puede ayudar en un cambio, en una mejora, en variar la situación? Yo creo que todo eso es bueno, que todo eso coadyuva, pero tenemos que ser muy claros, y yo lo digo en mis clases, me gusta mucho trabajar en política internacional, realismo político. Ninguno de los países del sistema internacional tiene el poder que tiene Estados Unidos, y hablo en términos militares, que es lo que se necesita para Afganistán. La única base objetiva para poder darle tranquilidad es que los demás países digan a Estados Unidos que apoyamos, y que Estados Unidos tome la decisión de realmente querer estar en Afganistán el tiempo que se requiera. Es un país muy difícil. Las zonas ruralizadas de Afganistán nunca fueron
dominadas por Estados Unidos, tenemos que decirlo también. Y por esa razón, al no poder encontrar a los extremistas que ellos querían, se dieron cuenta que había un desgaste humano, desgaste político, y decidieron la salida. De manera que las reuniones internacionales son buenas, son importantes, pero tienen su coto en la decisión que tome finalmente el mayor hegemón de la Tierra, que sigue siendo Estados Unidos de América.